para estar seguros de cuáles se enseña y cuáles no. Prácticamente son los menús de Surfaces hasta este momento, ¿verdad? ¿Cierto? Revolve sabemos qué es. Y es fácil, ¿cierto? Loft, Planar, Extrude, Con la palanca, ¿no? ¿Están seguros que no hemos visto Extrude? ¿Cómo hicimos la palanca del payaso? Eso. Extrude en polígono es una cosa, en NURBS es otra. ¿Cómo hicimos la palanca del payaso? Bi-Rail no lo hemos visto. Esta falta. Boundary en Square tampoco la hemos visto. O sea, estas tres no las hemos visto. No, ese sí lo hemos visto, el Beverly, es para hacer lo de la nave. Ah, bueno, lo vieron en la nave, pero yo no lo he explicado. ¿Está claro que es un Bi-Rail de 1, un Bi-Rail de 2 y un Bi-Rail de 3? No, ahorita lo explico para qué. Boundary Square y Bevel de Bevel Plus, o sea, faltarían de Bi-Rail hacia abajo, ¿cierto? Son muy sencillas, se las voy a mostrar. Empecemos en orden. El Bi-Rail de 1. Bi-Rail de 1, ¿qué significa? Que como en el Extrude voy a tener un camino, un Bi-Rail o un riel, y voy a tener como un tren, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo creo una curva, sea la que sea esa curva, perdón, dos curvas, los rieles, piénsenlo como si esto fuera un tren que tiene rieles. Voy a crear con curvas dos rieles. Un ejemplo más literal para que lo podamos entender. Si yo fuera a hacer un... O sea, algo que se me ocurrió, un tacón de mujer. ¿Ya les enseñé cómo importar las fotos a Maya o no? Cómo cuadrarlas, la transparencia y todo eso, ¿cierto? Este Maya aquí. Si le pones la grilla, No, no tiene nada que ver. Miren el Bi-Rail, digamos, algún uso que se me ocurra en este momento, no sé, para hacer este tacón. El primero, el Bi-Rail de 1, si digamos yo voy a hacer esta superficie del tacón. Voy a crear una curva siguiéndome eso. ¿Cierto? Y voy a crear otra curva, estos son mis rieles. ¿Cierto? Estos son mis rieles. Ahora voy a crear una curva que esté totalmente pegada a estas. ¿Cómo me puedo asegurar de que estoy totalmente pegado? Viendo C, me pego a la curva y voy hasta el final. ¿Sí ven? Ahora me voy a aquí. Digamos que el perfil de ese tacón sea algo como así. Ups. Y termino pegado totalmente a esta otra curva. ¿Sí ven? Ahora tengo dos rieles y un tren, ¿cierto? Ahora si voy al Bi-Rail de 1. Simplemente deselecciono todo. Para usar el Bi-Rail solamente estoy haciendo clic sobre las curvas. Voy a Surface Bi-Rail de 1 porque tengo un solo tren, por decirlo de alguna manera. Y lo seleccioné al revés. Tren, riel, riel. Tren, riel, riel.
¿Sí ven? Entonces esta curva siguió el patrón que tenían los rieles. El tren se fue por los rieles, ¿sí ven? Y me creó esta superficie. Este es el by-rail de 1. ¿Ok? Ahora si quisiera hacer el by-rail de 2, serían 2 trenes. Entonces, digamos, CV Curve. Me pego acá. Esto lo voy a hacer a mano alzada porque no tengo la referencia. Voy a usar un Epic Curve. Tengo mis 2 rieles, ¿cierto? Ahora voy a hacer mis trenes. Y esto no está pegado donde tendría que estar pegado. Entonces, miren, hay otra herramienta nueva. Y hago esto bien. Hay otra herramienta nueva que yo puedo seleccionar esta superficie, seleccionarle un isoparm. Estas líneas se llaman isoparms. Clic derecho sostenido, isoparm. Voy a seleccionar el último. Voy a decirle, como voy a hacer una curva, voy a crear una curva, voy a ir al menú de curvas. Y la primera opción es duplicar la curva de la superficie, o sea, ese isoparm. Clic ahí. Me creé una curva, no la tuve que ir a hacer yo punto por punto. Entonces, esta curva me la duplicó desde el isoparm de la superficie. Y me quedó exactamente igual que lo que ya estaba construido. Y está exactamente pegada a las curvas. ¿Ya? ¿Entienden? Yo ya tengo mi primer tren, por decirlo de alguna manera. Pero digamos, el by-rail de 2, ¿qué significa? Si yo puedo hacer esto, by-rail de 1, en este momento, como hice antes. Y ir creando esto, ¿no? Pero si ven que, digamos, no me está... Bueno, ahorita esto lo explico con el de 3. Pero digamos, para el de 2, este es el de 1. Dos rieles, un tren. Digamos que esta señora tiene un juanete en este lado del pie. Entonces, si yo hago el de 1, esto va a ser igual, ¿cierto? Yo necesito que este lado sea diferente. Voy a hacer otro tren diferente, o sea, otra curva. Voy a decirle, esta señora aquí tiene un juanete y tiene ese zapato deformado. Entonces, miren, tengo 2 rieles, 2 trenes, ¿cierto? Entonces, como tengo 2 trenes, no 1, tengo que usar el by-rail de 2. Clic. Selecciono todo. Clic en la curva. Clic en la curva. Clic en la curva y clic en la curva. Entonces, miren que aquí él sigue el perfil de la curva que tiene a este lado. Y acá sigue el perfil de la curva que tiene a este lado. Y sencillamente hace una unión fluida entre las dos curvas que vienen al centro. ¿Ya? Entonces
Entonces, ¿entienden la diferencia entre el de 1 y el de 2? Listo. Ahora el de 3. Yo quisiera hacer esto bien, sin el juanete. ¿Sí? Ahí como hiciste esos vértices. Con B. Miren que las curvas, acuérdense, yo les dije, las curvas están compuestas y por eso hay CV Curve y EP Curve. Control Vertex Curve, que es clic derecho sostenido, Control Vertex, son estos puntos, que no están sobre la línea. Cuando yo necesito pegar dos líneas exactamente, o sea, asegurarme que están pegadas, en vez de usar los vertex, voy a ir a clic derecho sostenido, Edit Point, EP Curve. ¿Ya? Entonces cuando yo digo crear una EP Curve, cuando estoy creando esa curva, él crea la curva basada en estos nodos. Cuando estoy creando un CV Curve, él crea la curva basada en los vértices. Esa es la diferencia entre las dos, pero las dos crean curvas, es lo mismo, ¿ya? Entonces, pero miren que los vértices muchas veces no están sobre la curva. Es cuando yo necesito hacer lo que acabo de hacer. Asegurarme de que este punto último, como está sobre la curva, esté sobre el último punto de esta, uso los edit points. B pequeña sostenida, que es pegarse a un punto, y sencillamente llevo un punto al otro. Y ahí me aseguro de que eso está cerrado. Entonces, miren que acabo de hacer lo mismo. Si yo aquí puedo hacer un by-rail de 2, como lo hice ahorita, pero sin el juanete. ¿Listo? Pero miren el problema que estoy teniendo. Sí, el tacón está quedando, ¿cierto? Pero no tengo esta forma bien hecha. Entonces, ¿qué puedo hacer? Meterle otro tren. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a usar otra curva, Create, EP Curve, C para pegarme a esta curva. Ven que ahí estoy pegado en esa curva. Y en el centro de esa curva voy a crear el otro tren. Pego la curva. Y hago algo así. Entonces miren que tengo dos rieles, tres trenes. ¿Ya? La diferencia en este by-rail es, voy a usar surface by-rail de 3 porque tengo 3 trenes. Hay una diferencia, voy a seleccionar los 3 trenes. Anteriormente era solamente hacer clics, en esta hay que seleccionar los 3 trenes, enter, y después los dos rieles. Y si ven que va quedando mi tacón, y ya mejoré. Obviamente esto está quedando así chueco porque mis curvas las estoy haciendo a mano alzada y no me estoy tomando el tiempo de hacerlas perfectas. Pero con el by-rail de 3 lo que hace es, esta curva viene en un recorrido hacia acá, esta curva viene en un recorrido hacia acá, y van a tomar la forma en la mitad que les da esta otra curva, este otro tren. Miren que si yo cambio este, ¿sí entienden lo que está haciendo? Es una transición fluida entre las tres curvas, como un loft, por decirlo de alguna manera, pero es un recorrido que hacen los trenes sobre los rieles. ¿Está claro el by-rail? By-rail de 1, by-rail de 2, by-rail de 3. ¿Y cómo se usa? Modelen ese tacón en polígono, modelen ese tacón de otra manera, sin usar el by-rail. Pues cuando sepan, se van a demorar mucho más. Incluso mucha gente dice, pero los NURBS sirven mucho. Si yo modelo ese tacón en polígono, todavía tendría un cubo. Ya casi lo terminé. ¿Ah? Es diferente, hay que hacer extrudes, o sea, hacer otra técnica, pero por eso es importante saber de NURBS. Aunque de pronto esto después termine siendo un polígono, estas herramientas me agilizan, digamos, en un objeto como este,
Con NURBS lo hago súper rápido. Entonces es importante saberlos. Listo, entonces ese es el BiReal. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Está claro? ¿Está claro que está dormida ahí? ¿Qué pasó? Está brava. Bueno, boundary. ¿Ya? Vamos a seguir con esta. Boundary y square es prácticamente lo mismo, solamente que, digamos, si nosotros tenemos una superficie creada por nosotros en curvas, una superficie X, tiene que ser cerrada miren que tengo tres curvas y ellas crean una forma cerrada, ¿cierto? Yo selecciono esas tres curvas, yendo boundary, él me crea esa forma. Es como crear un plane, pero con una forma personalizada. O sea, yo creé la forma y le creé un plane. Y ya de ahí puedo empezar a coger estos puntos y a hacer, no sé, cualquier otra cosa. Digamos, si era plana, tendrá que ser necesariamente el círculo o el cuadrado que él te crea. ¿No? Exacto. Planar es una curva plana. Con esto, perdón, con boundary, que este es boundary, tres curvas, no necesariamente tiene que ser plana la curva. Yo puedo subir esto, ¿ya? Y él va a crear esa forma. Esto es con tres curvas. Espérate. Sí sirve con las curvas que tengas, creo. El square es lo mismo, pero no sirve con tres curvas, sino con cuatro. ¿Ya? El boundary creo que sirve con cualquier número de curvas. Vamos a ver. Sí, los dos tienen que ser las curvas cerradas. Tiene su uso. Boundary también es máximo 4. Sí. Por lo general uno ya modelo profesional y eso, uno trata de que siempre sean 4 líneas. Cuando uno crea estas superficies, hay veces que no se puede, pero uno debe forzar lo más que pueda que sean 4 líneas. Entonces boundary y square prácticamente es lo mismo. Porque por lo general, ¿y por qué? Porque por lo general uno tiene que tratar de que el parche, eso se llama un parche, sea creado por 4 líneas. No, sencillamente pues es un problema de topology, de topología, que cuando creas parches de 4, por lo general tenés los mismos números de spans, que son los espacios acá y acá. O los puedes controlar mejor para si necesito coser un parche con otro parche, que eso es modelado más avanzado, los pueda controlar que esto tenga los mismos spans que este, o los mismos lados. Porque no nos vaya a pasar lo que nos pasaba con el plano cuando íbamos a modelarlo. Entonces, square y boundary, yo siempre uso boundary. El square, como dijo alguien, ¿para qué lo inventaron? Tendrá su uso, pero yo no lo uso. Yo siempre uso boundary, que voy a la fin. Bevel. Miren, para crear texto, create text. Y aquí se crea el texto, create text. Opciones. Aquí están las fuentes y obviamente son las... ¿Necesitas irte? ¿Sí? ¿Segura? ¿O querés ir a respirar un rato o algo así? ¿Ah? Como quieras. Después me cuenta o algo, no sé. ¿A quién entregaste las cosas? ¿Es de algo de la clase que estás haciendo? No, si algo de la clase me hablas después. Miren, aquí creamos el texto
Y aquí creamos ¿ya? ¿Tranquilos todos? ¿Ya? No sé qué le habrá pasado, pero ojalá no sea nada grave. Entonces miren, create text, opciones, y aquí creamos el texto que queremos crear. Y vamos a decir que sean curvas. Y esta es la fuente, según la fuente que haya en el computador, pues va a ser la fuente que pueden usar aquí. Create. Y miren que ahí tengo mis curvas. ¿Sí ven? Es decir, yo uso un bevel normal, usar la L. ¿Qué hace él? Me crea un bisel alrededor de esa curva y como una profundidad, ¿sí ven? Sencillamente eso es lo que hace el bevel, pero es hueco. Surface es bevel. Y tengo unas opciones, en sus opciones, pues para hacer esto más delgado, más ancho, pero sencillamente es un bisel alrededor de esa curva y ya las opciones del ancho, todo eso pues lo manejo desde las opciones. Y el bevel plus, porque yo aquí podría decir, ok, tengo esto y puedo coger esta línea y hacerle un planar y listo, ya tapé la... Listo, y tengo mi L. Pero el bevel plus, que es el más usado para hacer texto, por ejemplo, selecciono la L, voy a Surface, bevel plus, y él ya me lo tapa. Y me hace... ¿Sí ven que esto quedó diferente al anterior? Porque el bevel plus tiene unas opciones, en sus opciones acá, de hacer diferentes tipos de bevels. Tengo el straight out, que sencillamente es así. Tengo el straight in, que es así. Tengo diferentes tipos de... el que tenía acá es straight side edge, que es la esquina hacia adentro. Como lo tenía es la que sigue, que es la de abajo. Y también puedo desde sus opciones manipular qué tan gordo, ¿ya? Qué tan grande es este espacio. Vamos, el bevel width, creo que es esto. A ver. ¿Sí ven? Es esta distancia. Y el bevel depth, pues es qué tan gordo va a ser. No, perdón, el extrude. ¿Ven que ahora quedó más gordo? Entonces de aquí tengo unas opciones y tengo diferentes tipos de bevel para crear superficies desde una curva. La L era una sola curva, pero la O son dos curvas, la B son dos curvas, ¿cierto? Sencillamente tengo que seleccionar la curva de afuera, la curva de adentro y hacerle el bevel. Curva de afuera, curva de adentro, bevel, curva de afuera, adentro. Y ya creé mi nombre en texto 3D, así, con un bevel plus. Y el bevel, si hubiera usado solamente el bevel, serían los bordes, más no estarían tapados. ¿Eso sirve para cualquier cosa? ¿Ah? ¿Eso sirve para cualquier cosa? Para curvas cerradas, pero puedes tener combinaciones de dos curvas cerradas. ¿Está claro? Es, digamos, una otra aplicación que no sea texto para bevel. ¿A quién se le ocurre algo? Digamos, yo tengo un círculo. Sí, podría, pero digamos, un barril. Un barril que lo quiero hacer en un solo paso. Bueno, esto ya lo puedo. Ya tengo, no sé, eso es un barril de gasolina o lo que sea. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones que tienen para los bevels. Hay que pensar es para qué lo puedo usar. Todas esas herramientas, todo esto es cómo los puedo usar para crear qué. Entonces miren, ya todas las herramientas básicas las vimos de este menú, todas. Ya las conocen, ¿cierto? De Edit Curves, hoy conocieron duplicar Surf Curves, Duplicate Surface Curves, que es duplicar la curva del isoparm, o cuando uno hace un trim, ¿se acuerdan que cuando uno hace un trim
Cuando uno hace un trim en el hueco que queda, ¿cómo se llama ese hueco? Exacto. Entonces, miren, cuando yo hago un trim, este plano tiene isoparms, que son los naturales, y tiene un trim edge. Las dos puedo seleccionar un isoparm o puedo seleccionar un trim edge y decirle duplicar las curvas y mírenlas. Entonces con esta curva duplicada y el trim edge, por ejemplo, ya puedo hacer un loft, un hueco en la calle o algo así, ¿ya? Entonces puedo duplicar o crear curvas desde los isoparms o desde los trim edge. ¿Eso está claro? Y eso es Edit Curves, Duplicate Surface Curves. Ya vieron Intersect Surfaces y el Trim con el ejercicio de la nave, ¿cierto? Ok. Entonces están listos para empezar a pensar cómo hacer este reloj. Y lo recojo al final de la clase. Uy, ¿en serio? Sí. Tienen todas las capacidades de hacerlo. Los del iPhone lo pudieron hacer en la clase. Al final de la clase estaban terminados. ¿Ya qué? Ya fue de rato. ¿En serio? Los 10 primeros minutos de clase.
¿Cómo es que no se puede mover la foto al centro? ¿Mm? ¿Cómo es que no hace para que la foto le quede en el centro de la grilla? En el Image Plane, en el editor de atributos, Image Plane. Sí. Ahí vas al editor abajo, donde dice centro. Ahí están las tres coordenadas.
¿Sí? Dame un minutico. El reloj. Se puede. ¿Ustedes eran los que estaban preguntando de Illustrator para traer a Maya las curvas? Sí, ahorita les muestro, pero eso no funciona muy... O sea, funciona bien, pero para reconstruir las superficies y eso no.
¿Sí? ¿Me llamaron? Miren, esta herramienta es nueva. Para crear arcos, pues create. Yo lo que estoy tratando de hacer es esta manecilla. Las manecillas del reloj. Hice un square. Como el ejercicio del payaso. Tengo ahí un square. 4 líneas. Borré la de abajo. Ahora voy a hacer create arco de 3 puntos. Le voy a decir que mi arco empieza en este punto, que su punto intermedio es, estoy siguiendo este círculo. Es como por aquí. Después lo arreglo moviendo puntos. Y su último punto es acá. Miren que allá tengo la forma de la manecilla, ¿sí ven? Ahora lo único que tengo que hacer es conectar estas curvas. Cuando las tengo conectadas, ¿qué le tengo que decir? Attach curves, connect. Y miren, attach curve, connect. Y esta también. Esta. Borro historia. Miren, de un square y de un arco de 3 puntos, hice la curva de la manecilla que me va a ayudar a hacer esto.
Ahora les ha parecido fácil. ¿Mm? Pensá. Ya la herramienta la conoces. ¿Cómo hiciste la nave? La cola. ¿Cómo hiciste la cola de la nave? Cuando se intersectaba, cuando había que hacer un hueco de la turbina en el cuerpo de la nave. Acuérdense de estar grabando porque aquí en este laboratorio Maya es muy inestable.
guerrero. ¿Sí? Todos estos dos tengo que irlos pegando, ¿sí o qué? Tengo que irlos attach para que me quede una sola esta y cuando vaya a No es proyectar necesario, esos huecos. las cosas se pueden dejar separadas. ¿Sí? Entonces cuando vaya a proyectar esos huecos solamente los proyecto en el bordecito. ¿Sí? No pasa nada. O sea, tenés que tener obviamente una superficie más grande que el hueco, pero de resto, digamos, yo todo esto lo tengo separado. La superficie, esta está separada de esta. O sea, Esta no has está comenzado separada a de esta. attach nada. Esta sí la taché aquí para hacer este reborde, pero no, y lo voy a dejar separado. Las superficies no tienen que estar pegadas. Decime. Ya me volvió horrible. ¿Sí? Ya voy para allá. ¿Ah? Sí, las superficies es dependiendo lo que yo necesite crear. Miren, voy a esconder este vidrio. Yo aquí necesitaba un borde redondo, ¿cierto? Entonces yo aquí sí hice el attach con un blend de esta y esta de arriba. Aquí también hice el attach de esta con esta. Pero estas, las demás están separadas. No tiene que estar todo pegado. Las cosas se pueden dejar separadas, no hay problema con eso. Dependiendo si necesito un ángulo, dependiendo cómo lo necesite, hago el attach o no. Para los huecos de esas bolitas necesito hacerle intersectar la superficie y luego hacer trim tool. Exacto.
Pero, o sea, tengo que seleccionar cada una de las bolas y la superficie que necesito. Y le doy, Intersectar. y lo doy Se intersectar. las puedes seleccionar todas al tiempo. Listo, o sea, puedo seleccionar todas de una y la superficie. Y intersectar una y luego así trim. Me creo un círculo, el de la mitad, pero no me deja seleccionarlo. Ya, pues ya solo toca subirlo y es el loft, pero no se selecciona.
Banana. Ah, la manecilla, sí. ¿Qué herramienta uso? ¿Ah? Ah, intersectar. Seleccionar las dos superficies, Solo con dos superficies. sí, o sea, todas las esferas, e intersectas. Ya voy por allá. Te muestro.